Hoy vamos a hablar de valoraciones en startups, cuánto debería ser mi valoración, cuánto capital debería levantar. Vamos a dar un update del mercado, como update de fundraising, cuánta plata se está levantando en estos meses en Latinoamérica. Y vamos a hablar un poquito de los resultados de Mercado Libre, que estuvieron increíbles. Recuerden que este avión dispone de conexión Wi-Fi, que podrán utilizarla sin restricciones, manteniendo el modo avión desde el momento del cierre de puertas y hasta su salida del avión. Con ustedes hoy nos acompaña Jimena. Una vez más, Jimena, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Para los que no saben, Jimena hace un par de semanas se convirtió en la nueva Managing Partner de AllVP. Es decir, que hoy tendremos a 3 inversionistas y a mí discutiendo de valoraciones, con lo cual creo que tenemos un panel bastante completo. Así que bienvenidos todos. Qué bueno verlos de nuevo. Oye, Miguel, no puedo no interferir con esa introducción porque tanto Ana como Jimena son primero emprendedoras y después inversionistas. Es decir, son la inversionista ideal. Entonces, aquí el único no emprendedor realmente es este inversionista que les habla. ¿Quieres que empecemos con ese tema o qué? Adelante, Miguel. Bueno, pues hace un par de días hay un tweet que lleva, digamos, dando mucho de qué hablar. Y es este tweet de Sama, que es Sam Altman, el creador de OpenAI, donde básicamente dice que pues ser VC es relativamente fácil y es un juego de high status. A lo cual, pues obviamente todos los inversionistas del mundo de Twitter están bastante molestos. No sé qué tienen que decir sobre eso. Complementar un poquito más, porque es muy rico el tweet, tiene color. También dice que después de 10 años de ser inversionista, probablemente mires para atrás y digas, ¿qué demonios he hecho de mi vida? También dice, las montañas de Aspen, el puerto de Saint-Tropez estarían vacíos sin los VCs. O sea, hay entre sarcasmo, es duro el tweet, es duro el tweet. ¿Qué opinan las emprendedoras? ¿Qué opinan las emprendedoras? ¿Qué quiere decir? Porque hay una parte que, o sea, sí, los emprendedores son los que tienen esta magia y son el fuego de esta industria. Y los emprendedores trabajan y dejan la carne en el asador, ¿no? Eso sin duda. Y sin embargo, ser inversionista no es fácil necesariamente. Es también un trabajo duro. Y lo que yo veo en este Twitter y en el matiz que nos deja ver en el en este tweet, es un poco de enojo, pero enojo medio feo, ¿no? Porque en vez de reconocer a los emprendedores que sí son realmente los que tienen esta magia, lo que hace es insultar a los inversionistas como si no fuera nada más que unos charlatanes. Que en mi humilde opinión, hay algunos que sí, seguro, pero habemos otros que no. Yo que fui emprendedora, trabajo casi las mismas horas que cuando fui emprendedora. Quizá no con la misma presión, es cierto, pero es una presión que es mucho más pasiva y a largo plazo. Porque el emprendedor tiene que muy rápido sacar las ventas y tiene un indicador muy rápido de si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Y entonces tiene que poner todo en un corto periodo al asador. Y el inversionista que es a largo plazo, pues la verdad es más passive-aggressive porque no sabes cómo te está yendo hasta que en 10 años tienes un resultado o no. Entonces, no sabes cuándo descansar y cuándo no, porque no sabes. Entonces, son caminos muy diferentes, pero no quiere decir que sea más sencillo. Y creo que ahí es donde se está equivocando Sam, y que yo que lo admiro mucho, pues la verdad me decepciona un poquito porque siento que también además está tratando de hacer un poquito de ruido para generar un poquito más de carácter en redes. Puede ser, la verdad es que sí está mucho más activo últimamente, haciendo como takes de ese estilo. Hay un tema adicional del tweet y es que él dice que ser inversionista part-time hace sentido, que es medio divertido, pero que hacerlo, digamos, de tiempo completo es, él dice, soul-sucking full-time job.
como insoportable, digamos, o no hace sentido, pues. Y yo creo que este matiz se lo pone porque, pues como ustedes decían, él viene de ser uno de los, digamos, líderes de Y Combinator, es decir, durante muchos años fue un inversionista. Y yo creo que simplemente está pasando por esa etapa que todos los emprendedores pasan, y es que cuando hay dificultades de fundraising por X o Y motivo, pues es mucho más fácil encaminar esa furia hacia los actores que son los que pueden solucionar todo con plata, que son los inversionistas, ¿no? También acuérdense que OpenAI no es que haya levantado la ronda más limpia de la historia. OpenAI levantó su plata de Microsoft, que es básicamente un corporate venture capital o simplemente un corporate, con lo cual no creo que haya tenido pues la suerte que esperaba en los últimos 5 años levantando el capital como él se lo esperaba o soñaba. Por ahí puede ser de dónde viene esto, no sé. Puede ser. Yo creo que donde hay algo de verdad en este tweet es en el hecho que, a ver, primero de todo yo creo que ser un buen VC es increíblemente difícil. Entonces, para nadie que esté intentando realmente hacer este trabajo bien y convertirse en un buen VC, no se puede sentir fácil porque la cantidad de cosas que se tienen que aprender y que se tienen que desarrollar son complicadísimas, pero sí que es cierto que a diferencia de ser founder, es más fácil como ser un VC mediocre por unos años, ¿no? Y pasar más desapercibido, porque como decía Jimena, todo se evalúa en el largo plazo, entonces como al principio, sin esa prueba del largo, o sea, hasta que llegan esos resultados, puedes estar viendo dos personas y una puede ser una persona que está haciendo un trabajo increíble y la otra no, y es más difícil de diferenciar que en cuando dos están montando una compañía y los números están ahí y ves como los resultados muy rápidamente. Entonces, bueno, creo que sí que es verdad que pueden haber personas en este mundo, pues pasando un rato en este mundo y dejándose llevar por pues, todas estas cosas que él menciona de high status, pero creo que las personas serias intentando, o sea, pensando en el largo plazo e intentando hacer un buen trabajo, definitivamente trabajan muy duro y no es para nada sencillo. Entonces, bueno, Oye, ahí Ana, estaría el matiz. Oye, Ana, ¿y no reconoces acá un poco esta parte de la cultura que no recuerdo, cuando tú estabas en YC, ¿estaba Sam de presidente o quién estaba de presidente? No, creo que estaba Michael Estaba Mike. Seibel. Sí. Hay una parte de esta cultura que yo nunca he entendido bien de YC que es como muy confrontacional con el VC, en donde básicamente, oye, si te pasas, te voy a poner en el book face y acabamos con tu carrera y te prendemos fuego si te atreves a cruzarte con nosotros. Y hay una parte como muy, muy confrontacional que como que yo nunca he entendido, porque al final del día el éxito de YC está basado en la existencia de la industria y está basado en la lógica de la industria y está basado en que hayan VCs alimentando de recursos sus startups. ¿No reconoces un poco en este tweet esa cultura en YC? Sí, es muy buen punto y es una cultura que definitivamente existe. Creo que viene un poco de intentar compensar de forma muy extrema pues el balance de poder que puede haber un poco, o que ha existido tradicionalmente, que no se puede negar que en el pasado pues quizá habían menos VCs, ¿no? Con bastante poder y los founders pues tenían como que venderse a esos VCs y YC lo que intenta hacer es darle completamente la vuelta, pero en mi opinión, de acuerdo contigo, Fede, llevándolo un poco al extremo y no eres la primera persona que oigo decir esto. O sea, creo que hay un sentimiento generalizado por parte de VCs de que los founders de YC a veces vienen con una, no sé, con una actitud un poco diferente, ¿no? Se habla de que ahora con Gary Tan, que al final ha sido un VC pues de Initialized, lleva muchos años siendo VC, va a cambiar un poco y que en este último batch ya el tono era un poquito diferente. Pero sí, totalmente lo reconozco en este tweet. Yo tengo una perspectiva sobre lo que tuitea Sam. La primera es 100% a favor de que nos burlemos colectivamente de los inversionistas de Venture Capital. 100% a favor. Somos en realidad unos vendedores de sueños como engrandados con el tema de VC. Somos viejos, arrogantes, que no trabajamos, que no tomamos el mismo. A favor de todo eso, porque bien nos hace
a todos, tener esa crítica y aterrizarnos. 100% a favor. Habiendo dicho eso, a Sam hoy es Sam Altman porque lo descubrieron unos VCs. Le dieron la oportunidad a un grupo de emprendedores que hace muchos años lanzaron Y Combinator para reimaginar el modelo de super early stage de venture capital. Le dieron la oportunidad a Sam y descubrieron a Sam. En cierta medida, quizás Sam no sería Sam Altman sin este VC, creado, operado y escalado por emprendedores. Y en ese sentido me parece que con esta amargura, con este humor así como fácil de tech bro sentado en el Bay Area, con esto como que denigra o ataca o desaira a una generación de jóvenes VCs que están arrancando y cuya misión es quizás descubrir al siguiente Sam Altman y que quizás lo van a hacer en países en donde no hay venture capital. Quizás lo van a hacer invirtiendo en poblaciones que no están recibiendo suficientemente venture capital. Y entonces sí hay una parte en donde habemos emprendedores que estamos tratando de resolver un problema de financiamiento y que lo hacemos con corazón y que está bien que se burlen de nosotros, pero está mal que desairen a todo un grupo de inversionistas que está haciendo las cosas bien y que lo hace por las buenas razones y que cuando voltee 10 años para atrás va a decir, qué chingón lo que hice, porque fue una pequeña parte de estas historias de éxito, de estas emprendedoras que al final tuvieron un impacto que quizás, solo quizás, no hubieran tenido sin la participación de este inversionista. Ese es como... Estoy completamente de acuerdo contigo, Fal, pero voy a hacer un poco de pushback también, en que cuando yo fui emprendedora y circa 2017, le piché a todos los venture capitalists de la TAM. Entonces, más que quemarlos, voy a darle la vuelta a mi comentario. Entonces, yo hoy, cada vez que recibo a un emprendedor, lo que intento pensar antes, y porque realmente así lo creo, es este baño de humildad de decir, este güey que está poniendo toda su vida en este sueño, en este emprendimiento, está tocando mi puerta, no porque yo sea Jimena Pardo y sea la business leader y la mejor advisor y la más cañona de todo México en negocios y en emprendimiento. O sea, este cuate lo que quiere es lana que ni siquiera es mía para hacer su sueño. Y este güey es el que está poniendo todo el kilo ahí en el asador, porque como que los VCs ponemos la carne, pero la carne de alguien más. Ellos sí están poniendo así, su propia grasa es la que está en la grasa para mejor expresarlo, ¿no? Y entonces intento pues, recibirlo y decir, puta, pues, a lo mejor, si no les doy el cheque, que por lo menos tengan una palabra de aliento, algún consejo. Y de verdad es que a muchos de nuestros colegas, y te digo porque yo lo viví en ese entonces era presencial, no había muchas llamadas y era en nuestra cara, que se sienten estos dioses y a veces sí te enoja y dices, puta, ¿qué has hecho? No has hecho nada más que levantar dinero. Entonces yo creo que parte de esa insatisfacción de épocas en donde los VCs han sido más agresivos o igual ahorita, ¿no? Que hay muchos, que realmente hay una balanza porque hay menos capital y entonces sentimos los VCs que tenemos más poder. Entonces, más bien yo lo que invitaría a mis colegas es en reflexionar en esto de, oye, a quien tienes enfrente es esta persona con este sueño, pues échale la mano, ¿no? No te quieren por ti. Te aseguro que viene por tu dinero. Yo lo único que puedo decir es que entre más hablas, más hambre me da. Está bien. Solo quería poner esa parte, ¿no? Porque a veces sí te enoja que dices, puta, este güey, ¿por qué se siente tanto, no? ¿Qué ha hecho él? Y la verdad es que luego el track record de nuestra región apenas se está creando. Entonces, invito a nuestros colegas a que se pongan en esos zapatos de humildad y no de un ego que realmente, de nuevo, sin hablar de comida, pero sí en sazón, los emprendedores son la sal de esta industria. Sí. Totalmente. Y luego también, hablando de fulfillment, como habla Sam, a mí personalmente me encanta mi trabajo. Creo que también
bueno, lo disfruto mucho, encaja con cosas que me gustan y demás, pero tengo que reconocer que no hay nada como ser emprendedor o emprendedora y estar trabajando en algo que te apasiona y los momentos en los que las cosas van bien no se pueden comparar con los momentos que las cosas van bien siendo inversionista. O sea, Ana, el día que quieras. Ana, aquí estamos, no, Jimena y yo, listos. yo, Para que empieces de nuevo. como decía yo, a mí me encanta, como decía, a mí me encanta esta profesión, pero sí que es verdad, o sea, creo que los highs son, o sea, los momentos altos son más altos como emprendedor, los momentos bajos son más bajos. Como inversionista siempre estamos como en una cierta estabilidad en comparación. Entonces, bueno, si te gusta... Passive aggressiveness. Ojo. Exacto, passive aggressiveness. Pero yo creo que al final, un poco viéndole el lado positivo al tweet de Sam, creo que lo que viene a decir es que al final pues no hay nada más gratificante que construir una compañía en algo que te apasiona y sobre todo en los momentos en los que las cosas van bien, ¿no? Entonces, creo que está bien también dar esa perspectiva porque el trabajo de VC muchas veces se glorifica demasiado. Entonces, hay mucha gente joven que piensa que ese es el objetivo y creo que se tiene Sí, que dar pero, también más peso Ana, a los emprendedores. está bien dar esa perspectiva, pero hay que darla bien. El señor es muy rico, tiene mucho éxito y tiene mucha inteligencia como para andar escribiendo cosas maldichas. Pero tienen razón, obviamente. Jimena, Miguel, Ana, tienen razón. Ana, cuando quieras. Cuando quieras. Ok. Bueno, pues no sé si vieron, y volviendo un poquito más a Latinoamérica, que es lo que más nos interesa siempre, ¿vieron los resultados de Mercado Libre? Son una locura. Hemos hablado varias veces en este podcast de Mercado Libre y de Nubank, obviamente, porque son nuestros referentes, ¿no? Nubank pues está creciendo rápidamente, convirtiéndose en una de las empresas más grandes de Latinoamérica. Mercado Libre por algunos meses, hace un par de años, se convirtió en la compañía más grande de Latinoamérica, digamos, en términos de valoración. Y yo quería mostrarles un poquito la historia, o contarles la historia de Mercado Libre. Muy breve en números, porque Mercado Libre era una compañía rentable hace muchos años. Ellos, como ustedes saben, pues antes solamente hacían el modelo de intermediación y ahora pues hacen no solo intermediación, digamos, de transacciones tipo eBay, sino también tienen Mercado Pago y tienen todo el tema de infraestructura logística. Pero si se fijan en esta gráfica que les traje, si uno mira los resultados de Mercado Libre en diciembre del 2013, es decir, el año completo del 2013, ellos vendían 473 millones de dólares. Y eran rentables, dejaban 118 millones de dólares o dejaron ese año. Si se fijan, pues Mercado Libre luego empieza a pasar el tiempo y con la competencia de Amazon y todo lo que empieza a pasar, digamos en términos de competencia específicamente en Brasil, que es como en Brasil y México, donde se ve la mayor cantidad de competencia en el sector de e-commerce, Mercado Libre toma la decisión de dejar de ser rentable y reinvertir mucha plata para no dejarse ganar. Piensen que Mercado Libre en esa época ya era una compañía listada en bolsa, ya llevaba más o menos algo así como, no sé, 15 años desde su nacimiento o tal vez más. Entonces es una compañía que no estaba nueva, no era una startup. Y llega Marcos Galperín, que es el CEO, y empieza esta nueva aventura de convertirse en el líder absoluto. Hoy, Mercado Libre, más o menos 10 años después, es 20 veces más grande en revenues. Y después de 3 años, digamos, de perder plata, del 2018 al 2020, este ha sido su Q más alto en utilidades, digamos, o en income, en net income, y dejó 200 millones de dólares, este primer Q del 2023. Este año se espera más o menos que deje entre 700 y 800 millones de dólares esa compañía. Y tiene 100 millones de usuarios. Y esto lo digo porque, no sé si vieron, esta semana también ha habido mucho movimiento con Nubank, que la gente está diciendo, bueno, si Nubank fuera un país de Latinoamérica, sería uno de los países más grandes porque tiene 80 millones de usuarios. Pues un recordatorio para todos, Mercado Libre tiene 100 millones de usuarios, es decir, tiene 20 millones de usuarios más
que Nubank, de los cuales 45 millones solamente son en servicios financieros. Entonces, bueno, una gran noticia. No sé si alguno quiere agregar algo con esto, pero como siempre, yo creo que toca mirar los casos de éxito, seguirlos, entenderlos, porque pues es el camino a seguir de todas las startups, ¿no? Ver quién la logró, quién lo está haciendo bien, cómo lo hizo, cómo fue la historia, y pues la historia de Mercado Libre no deja de sorprender. A mí me sorprendió mucho sus earnings calls la semana pasada, y hay un artículo que salió justo la semana pasada de The Economist que habla de Mercado Libre, y lo que ya habla muchos puntos a favor de qué es lo que han hecho bien y demás, pero una idea que me quedó muy clara es, hubo muchos ganadores en pandemia que claramente fueron el e-commerce, y en una región con poca adopción de e-commerce como es Latinoamérica, o más bien con tanta oportunidad de adopción como es Latinoamérica, pues evidentemente en la pandemia tuvieron estos booms, y también el sureste asiático, y lo compara con otras regiones. Sin embargo, cuando se acaba la pandemia, pues la mayoría de estas empresas pues, se desinflan porque volvimos a salir y porque a lo mejor ya no hacía tanto sentido, y lo compara con los mercados libres de otras regiones como Coupang, como Grab, y esos se desinflan, y Mercado Libre toma esta ola de la pandemia y sigue con los números para arriba. Y entonces, parte de lo que dice, y pone como ejemplo, como algo positivo que la dirección tomó, fue el enfocarse solo en Latinoamérica. Entonces, que en el resto del mundo los mercados libres se hayan caído después de la pandemia, y que Mercado Libre haya sido el gran ganador que sigue dentro de esta fiesta, que sigue agarrando tracción y demás. A mí lo que me dice y lo que pude deducir de este artículo es que Latinoamérica entonces ya es un mercado de e-commerce y un mercado digital lo suficientemente atractivo para que estas compañías sigan teniendo esas valorizaciones, y valorizaciones más grandes que en otras regiones, con mucho mayor adopción. Entonces, para nosotros que somos bicis, que no esquiamos en Saint-Tropez, es difícil esquiar. Es bastante difícil esquiar en Saint-Tropez. Es increíble saber que estamos desarrollando una región que tiene un mercado que se valoriza bien en un mercado público en el extranjero, y mejor que el de otras regiones. Entonces, bravo Mercado Libre. Total, y piensa que Mercado Libre hoy es líder en fintech, tiene un brazo de logística enorme, está haciendo cosas en cripto. Hace 1 o 2 años compró una compañía de cripto gigante en Brasil, y además e-commerce. Entonces creo que es un ejemplo global, y como tú decías, muchas de esas compañías han mostrado unos resultados malísimos post pandemia. El caso de Mercado Libre es todo lo contrario, se sigue posicionando mejor, sigue creciendo y cada día es más rentable. Y sobre todo uno de los casos de éxito de realmente crear una compañía regional, ¿no? Que hemos hablado tanto de las dificultades de hacer esto y realmente lo han logrado. ¿Quién más lo ha logrado? ¿Quién más lo ha logrado? Porque Mercado Libre es un caso claro, ¿no? Lo logró. Nubank, por ahí han salido noticias como que no le está yendo muy bien en México. Toca esperar a ver qué pasa, pero o sea, Nubank se está expandiendo, es temprano. ¿Qué otra compañía ven ustedes que sea un ejemplo de expansión latinoamericana? ¿De local? Que nació global, pero la mayoría de sus pagos están en Brasil, Argentina. Estamos todos muy confundidos. No, a ver, no, estamos muy confundidos. La verdad que es difícil de ver quiénes son los herederos y herederas de estas dos empresas extraordinarias, ¿no? Entendiendo que Mercado Libre tiene 24 años. Entonces, digamos, de startup poco. Y Nubank tiene 10 años, ¿no? O quizás un poco menos. Entonces, es emocionante ver quiénes van a ser los herederos y herederas de esas extraordinarias empresas. Y también es emocionante pensar en qué espacios van a estar. De pronto están en comercio internacional, ¿no? De pronto es Nuvocargo o Nowports, ¿no? A Fe le encanta el comercio internacional. Nearshoring. El nearshoring es o sea, si alguien tiene una startup, o sea, así no sea de nearshoring, si es de AI o Web3, ustedes le escriben a Fe y le dicen, Web3 no. No, ustedes le ponen, esto es nearshoring, y ya tienen la reunión automáticamente. Cross-border, las palabras claves son cross-border, nearshoring y AI. Pero fuera de broma, la verdad que es interesante. ¿Qué tal si el nuevo Nubank, que es una empresa de infraestructura, fintech, sería como súper emocionante que fuera algo así como tech, como medio aburrido, no una marca, no B2C,
Eso como que está emocionante, y está emocionante pensar quiénes entonces van a tomar el relevo, porque van a venir más y van a ser más frecuentes, y se siente como una cierta madurez de la industria digital en nuestra región. Y esa madurez se da con grandes tech companies que logran tomar las olas de innovación, en el caso de Mercado Libre, tomar la ola de fintech. ¿Qué ola tendrá que tomar Nubank para poder seguir en la senda del crecimiento? Va a ser interesante, pero en cierta medida se siente maduro dentro de este contexto que ya hablaremos. No es el mejor desde un punto de vista de capital, pero sí emociona, la verdad. Y lo que nos compartía Jimena de nosotros desde Latinoamérica, una región, un ecosistema joven, sin tanto venture capital en punto de vista relativo, pues dominar en algunos segmentos, tener la mejor fintech, el mejor e-commerce de países emergentes, pues suena motivante, ¿no? Total. Bueno, ahí sí como dicen, si alguien lo ha logrado, quiere decir que se puede. Es decir, que foco en que se puede, ¿no? Lo que sí es verdad es que es un poco demorado. Y 24 son años. pocos los que lo han logrado rápidamente. No, lo otro que es interesante de Mercado Libre es que Amazon ha intentado muy duro expandirse en la región y le está costando un montón. Yo personalmente viví cuando Amazon se expandió en Europa y en España, y había bastantes competidores en ese momento cuando estábamos lanzando allí, y en España al final fue muy sencillo. O sea, Amazon arrasó con los players que existían ahí y no ha sido capaz de replicar el éxito que ha tenido en Europa, en Latinoamérica, y habla pues, del buen trabajo que ha hecho Mercado Libre y bueno, creo que es una buena noticia para el ecosistema. Bueno, vengan, hoy queremos hablar de valoraciones. Ese es un tema que hemos tocado un poquito en cada episodio y dijimos, ¿por qué no dedicamos un buen tiempo a hablar sobre esto? Para que todos entiendan desde su punto de vista de inversionistas cómo ustedes ven el tema de valoraciones en distintas etapas. A mí me gustaría empezar con una pregunta, que yo creo que es la pregunta que todo el mundo se hace cuando empieza, y es, ¿cuál debería ser mi valoración? En sí, tengo un PowerPoint, tengo una idea, tengo un MVP, tengo algo, lo básico, lo mínimo. ¿Cuál es mi valoración? ¿Cómo se determina? ¿Por qué? O más bien, podemos preguntar algo más simple. ¿Cuál es la mínima valoración para que la estructura de VC tenga sentido? Empezaré diciendo que las valoraciones en pre-seed e incluso seed no son súper científicas. Sí, creo que, o sea, un poco algo a entender es que realmente no son muy científicas, y que todo se empieza a convertir en más científico a medida que la compañía está más desarrollada, hay más datos y demás, hasta el punto de, pues no sé, pre-IPO, pues ya entra, pues ser como bueno, muy claro cómo se determina. Yo creo que hay varias formas de llegar a un cierto rango, un entendimiento de en qué rango puede estar valorada tu compañía cuando estás arrancando. Una forma de empezar es pensando cuánto dinero necesitas para cumplir pues, los siguientes hitos o milestones que te lleguen al siguiente nivel de la compañía. Entonces creo que se debe empezar por ahí, tener una idea de, oye, ¿cuánto dinero necesito en esta primera etapa? Y con esa idea de cuánto dinero necesitas, entender que tendrás, también tener una idea de qué porcentaje es común de vender en tu compañía. Entonces lo que tú dices es, a ver, primero determine cuánta plata necesita, ¿no? Sí. Y yo creo que esto es clave porque sí hay un máximo que un inversionista está dispuesto a tener como de ownership de la compañía, es decir... Mínimo, pues, más que máximo. Máximo. Pero tú quisieras invertir en una compañía, te voy a poner un ejemplo, necesita $1 millón y la valoras en 1.1 millones de dólares. No, es verdad que hay un máximo, hay como un rango. O sea, hay que entender cuál es la media que es común de vender de tu compañía en cada etapa, ¿no? Entonces, pues a nivel seed, pre-seed, estamos hablando de vender de un 15% de tu compañía a un 25%, o si quieres de 10 a 25%. Entonces, en base a eso, en base a ese entendimiento y en base a cuánto necesitas, puedes hacer una regla de 3 sencilla y tener una idea de cuánto sería la valoración de tu compañía. Al final, los inversionistas tienen unos incentivos, que es pues, tener un porcentaje que tenga sentido para sus números también, de las compañías en las que invierten,
y tú estás intentando, como emprendedor o emprendedora, conseguir esa plata que necesitas. Entonces, tienes que hacer este cálculo y una vez hecho, también tienes que entender un poco el mercado, cómo se está moviendo en cada momento y cuáles son la media de valoraciones que se están pagando, o sea, los precios que se están pagando en el mercado en cada momento. Entonces, ahí puedes tener una cierta idea. Es un poco cómo se determina en este estadio tan inicial. Son matemáticas de colegio en este estado. O sea, es fácil, como dice Sam. No, o sea, Déjenme nada bueno, más. lo estaba diciendo desde el punto de vista del emprendedor o emprendedora, cómo llegar a determinar eso. Es un poco A ver, cuánto necesitas, porcentajes que necesitan los VCs y más o menos por dónde están los precios. Entonces vamos poniendo anclas. Digamos Sí. que Exacto. Ese es el presupuesto. ¿Cuánto dinero necesitas? cuánto necesito es clave, ¿cierto? Claro. Luego, Por los siguientes 2 años. Sí, Sí. 2 años y para probar, para probar un hito. Es decir, si es una seed, voy a buscar product market fit. Voy a buscar demostrar que mi producto tiene un público objetivo a la que le resuelve un problema y que está dispuesto a pagar, en su caso, por el producto. Y eso se da de forma rápida que demuestra un product market fit. perfecto, entonces voy resumiendo. Sí. Voy a levantar capital. Primero Sí. necesito determinar cuánta plata necesito Sí. para llegar a un punto de evolución en el que pueda levantar más plata, ¿cierto? Claro, Traer es decir, otra mostrar- ronda de inversión. Mostrar product market fit, así en términos simples. Ujú. Pero hay una etapa un poquito anterior a esa, y a ver si les hace sentido. La etapa anterior, es decir, el venture capital como se entiende en Silicon Valley, tiene un caso de uso muy particular y tiene una lógica muy particular. Nuestro negocio está basado en lo que llamamos Power Law, es decir, en una distribución de posibles escenarios en donde tenemos éxitos fenomenales, muy poquitos, y esos éxitos fenomenales nos ayudan a cubrir las pérdidas de la mayoría de fracasos, que es lo que vamos a enfrentar en nuestra industria. ¿Eso qué implica? Que el caso de uso del venture capital, como lo entendemos en este podcast y como lo entendemos desde Silicon Valley, el caso de uso es: nosotros queremos financiar empresas que van a valer a la salida miles de millones de dólares. Eso es fundamental, Miguel, porque de lo contrario, la lógica que presenta Ana, que es la correcta, y qué bueno que arrancaste tú, Ana, y no yo, lo hubiera hecho pésimo, pero tiene que partir de esa base. Es decir, hay una expresión en inglés que dice venture backable. Es decir, entras en este espacio. Y en general ¿Cómo definirías eso? Venture backable. Porque mucha gente, hoy en día, se ha vuelto muy popular el tema de venture capital. Entonces, a uno lo busca mucha gente. Oye, quiero levantar plata de VCs. Y uno mira el negocio y dice, mierda, esto no tiene nada que ver con lo que quiere un VC. Pero, y eso es a lo que Fede se refiere como que no es venture backable. Que no es un modelo de negocio o un negocio que un inversionista de este estilo esté interesado. Exacto. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? A ver, ahorita me ayudan Jimena y Ana, pero nosotros necesitamos ver una escalabilidad, nosotros necesitamos ver un potencial de crecimiento en los próximos 5 o 10 años, que es, y perdón por el uso de esta palabra un poco pedante, pero que es exponencial. O sea, queremos ver una dinámica en donde la distribución del producto, por ejemplo, la distribución de tarjetas de crédito de Nubank, es rápida, escalable y puede generar millones de usuarios en pocos años. Se puede generar un marketplace como el de Cornershop, que es rápido, escalable y que en pocos años puede vender miles de millones de dólares. O sea, que muy rápidamente puede llegar a ser una empresa muy grande. Exacto. Y eso en general está relacionado con negocios digitales porque la tecnología tiene un costo de distribución muy bajo. Está relacionado con innovaciones tecnológicas no lineales porque la adopción de esos productos es muy rápida. Está relacionado a efectos de red, network effects, que entiende Ana y sus socios mejor que nadie, porque el producto vale más entre más gente lo usa. Piensen en Facebook a sus inicios. Entonces, sí es importantísimo hacerse la pregunta de si el negocio o la visión que uno tiene es la de crear un negocio ultra escalable que puede
volverse gigantesco, que puede tener 80 millones de usuarios al paso de pocos años. Y entonces ya la mate de primaria que contaba Ana hace sentido. Y entonces ahí hay sutilezas y entonces depende del equipo qué tan bueno es o qué tanta experiencia tiene, cuántos founders son, y luego ahí hay muchas sutilezas en determinar, digamos, esa mate de primaria tiene un poquito de sutileza, digamos. Hay un tema que tú mencionas y es la distribución, el costo de distribución, que al final yo resumiría más como son negocios de altísimo apalancamiento. O sea, lo que quiero decir es que no sean negocios que necesitan solo de plata para escalar. Esos son los negocios que un VC no quiere ver, ¿no? Que eso es a lo que llamamos asset heavy, que básicamente necesitan un montón de activos, inversión en activos, para poder seguir creciendo. ¿Ustedes piensan esto o sea, tienen como alguna relación, alguna forma de evaluar cuándo hay bastante apalancamiento y cuándo no? Depende un poco, yo creo que no de forma exacta, pero depende del sector, depende del modelo de negocio. Bueno, ambas cosas te dan una idea de cuánto capital va a tener esa compañía que levantar a lo largo de su historia, ¿no? Entonces, bueno, con eso puedes hacerte una idea de cuál va a ser la dilución que van a tener tanto los inversionistas iniciales como los founders. Y creo que un cálculo que es importante que hacen todos los inversionistas, o sea, antes cuando he explicado lo que he explicado antes, lo decía más desde el punto de vista del founder, pero desde el punto de vista del inversionista, realmente como las matemáticas que estás tratando de hacer, como un test que todas las inversiones que haces tienen que pasar, es la capacidad de esa inversión, si todo fuera muy bien, de devolver todo el fondo desde el que estás invirtiendo y más, ¿no? Si esa inversión no es, en un caso de éxito, teniendo en cuenta la valoración en el momento de exit y el porcentaje que puedes tener en ese momento como inversionista, si ese número no da algo que se acerca al tamaño del fondo desde el que estás invirtiendo y va a tener la capacidad de devolverlo o incluso sobrepasarlo, es una inversión un poco arriesgada de hacer desde el punto de vista del inversionista. Porque entiendo un poco cómo funciona VC, sabes que de todas las inversiones que vas a hacer van a haber muy pocas realmente a las que les vaya muy bien. Entonces, cada apuesta que haces tiene que ser teniendo en cuenta, oye, si esta es la que funciona, tiene que devolverlo casi todo, ¿no? ¿Qué pasa si esta es la única que funciona? Entonces, hay una barra ahí muy alta de qué perfil de retorno esperas de esa inversión. Ahí estás tocando un tema súper interesante y es cada fondo, dependiendo del tamaño del fondo, va a buscar hacer inversiones de distintos tamaños. Sí. Y cada una de esas inversiones va a esperar que retornen todo el fondo, ¿no? Entonces, lo que podríamos decir acá es que otra cosa que es hiperdeterminante es el tamaño del fondo, ¿no? Total. Claro, o sea, si tú tienes un fondo más pequeño, puedes tener más flexibilidad de invertir en negocios que quizá no estás tan atado o limitado por a invertir en negocios que vayan a valer, no sé, 40 billones, ¿no? Puedes invertir en negocios que tengan un perfil de retorno un poco inferior porque tu fondo es más pequeño. También normalmente si tu fondo es más pequeño, tus cheques también son más pequeños, entonces tienes como más flexibilidad de salirte en diferentes etapas, que si eres un inversor que pone mucha plata en esa inversión. Entonces sí, es cierto que a veces lo que no es una inversión que funcione para un fondo muy grande puede ser una inversión que funcione para un fondo más pequeño. ¿Y Así que cuántas inversiones hace un fondo? O sea, es decir, digamos que el VP tiene un fondo de 100 millones. ¿Cuántas inversiones esperan hacer con esos 100 millones? Ahora, tiene que haber un número, ¿no? Porque pues uno no podría tener 500 inversiones, porque pues entonces no tiene tiempo para ir a las juntas, no tiene tiempo para ayudar a los founders, entonces obviamente tiene que estar limitado el número de inversiones que se hace por fondo. No sé si tengan un número, una fórmula mágica para que la gente se pueda llevar. Y volviendo a lo que dice Ana, pues depende mucho de las estrategias y el foco y la tesis de los fondos, ¿no? Hay algunos que les gusta poner tickets chiquitos y meterle a muchísimas empresas, y hay otros como nosotros, a Fal y a mí, que nos gusta realmente estar muy cercanos a nuestros emprendedores y lo que dices, ¿no? Nuestra limitante es también el tiempo de calidad que nosotros les podemos dar. Y entonces, a partir de eso, pues sabemos que entre Fal y yo podemos atender entre alrededor de 15 empresas, a lo mucho, para poder estar tan cerca. Entonces, como que vale la pena que cuando el emprendedor empiece a buscar capital, también se meta a la información de los fondos, vean su portafolio,
y vean cuál es esta estrategia para saber qué tanto les va a servir. Nosotros somos poquitas empresas porque también no solo nos gusta estar cerca de ellos, pero nos gusta acompañarlos en quizá rondas futuras. Y es prácticamente nuestra tesis y nuestro gol, ¿no? Ok, entonces ya estamos hablando de una cosa más. Voy a meter un concepto más y luego voy a tratar de hacer un resumen. Y regresamos a valorización, sí, hay todo exacto. mucho que hablar. Pero esto está bueno. Y es los fondos entonces tienen una plata destinada a hacer inversiones y luego otra plata destinada del mismo fondo a hacer lo que llamamos un follow-on, ¿no? Que sería una inversión adicional acompañando la siguiente ronda o las siguientes rondas. No sé si tengan otra vez una relación. A mí me gusta es como números fáciles para que la gente se lleve. Entonces, yo diría, un fondo, si tiene 100 millones, pues el fondo va a ser entre 10 y 20 inversiones, ¿sí? Algo así. ¿O no? ¿Más? ¿Menos? ¿P? A ver, Es que eso también nosotros depende es lo del que hacemos, stage. pero NFX, ¿cuántas inversiones hace por fondo? Como 70. Pero claro, nosotros tenemos nuestro último fondo es de 450. Y hacemos Claro, pero sí. entonces tú haces 450 y lo divides en 70, pues te da 6.4 millones. O si tienes 100 millones y lo divides en 20, te da 5 millones. Pero es que quiero es que hagamos esas matemáticas. Y entonces, un fundador se reúne con un Mira, fondo. Lo primero que le tiene que preguntar es qué tan grande es tu fondo, ¿no? Entonces, digamos que es de 100 millones. Luego, ¿cuánto del fondo se va a ir a inversiones nuevas y cuánto a inversiones, digamos, en su portafolio? Es decir, inversiones subsecuentes en compañías donde ya invirtieron. o sea, en nuestro caso, el 50% del fondo está destinado a follow-ons. Y Porque eso creo que también es medio rule of thumb, ¿no? No, ¿Fede? ¿Tú estás igual? creo que es bastante común. Es una... OLVP parece que también es así. Es bastante como un best practice de fondos de Perfecto. este tipo. Entonces empezamos con el tamaño del fondo. Digamos que es un fondo de 100 millones y ese fondo lo vamos a dividir en dos, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que hay 50 millones de dólares para empresas que están buscando su primera inversión. Y obviamente depende de la etapa y depende del tamaño del fondo. Por eso es muy importante preguntar cuál es el ticket que le gusta invertir a ese fondo, ¿no? Claro, y eso te da una idea de cuántas compañías invierte el fondo por cada fondo. Y luego también algo muy importante también es el número de inversionistas en ese fondo, ¿no? Porque, por ejemplo, en nuestro caso invertimos en 75 compañías por fondo, pero somos 9 en el equipo de inversión. Y luego también, pues en nuestro caso también tenemos como un equipo de platform, que son personas dedicadas a ayudar a los founders con cosas específicas tipo HR, pricing, PR y demás. Entonces, bueno, eso también te da una idea de cómo se va a repartir la atención. Perfecto. Entonces, digamos que tamaño del fondo, dividido 2, esa es la cantidad de plata disponible. Luego, los fondos tienen un target, digamos, de cheque que le gusta poner y como hablamos antes, les gusta tener entre 10 y 25% de participación en la compañía en esa primera inversión, ¿no? Eso es lo que hemos dicho hasta ahora. Y lo otro que hemos dicho hasta ahora es que el objetivo de un fondo es que cada uno de esos cheques sea un boleto a una oportunidad de devolver todo el fondo, ¿no? Entonces, eso quiere decir que si el fondo me invirtió $1 millón y el fondo tiene 100 millones de dólares, pues el fondo está esperando que yo le retorne más o menos 100x. ¿Eso es lo que estamos diciendo? O sea, al final... Cerca. Pero... Depende del tamaño del portafolio, pero no tienes que hacer las mates tan complejas, querido Miguel. 100 millones, 20 inversiones, son 5 millones por inversión. Necesitamos que la empresa exitosa nos devuelva 100 millones, es decir, que nos haga 20x. Digamos, el X que necesitamos es un poquito más porque es más complejo, porque hay gastos y etcétera, pero necesitamos que nos devuelva el número de veces nuestro portafolio. Perfecto. Entonces perfecto. Ana necesita que le devuelvan 75 veces el fondo y entonces es muy disciplinada, invierte muy en early stage y obviamente la escalabilidad en Estados Unidos pues es un poco más grande que la escalabilidad que tenemos en Latinoamérica, etcétera. Pero al final del día lo que confunde muchísimo a las emprendedoras y emprendedores es que en realidad nuestro negocio es relativamente simple, en realidad no hay tantas estrategias, en realidad nuestros objetivos son bastante claros, en realidad los fondos exitosos
pues fue gracias a la mate que te explicó Ana. Lo que confunde un poco es que hay mucha diversidad de tamaños de fondos, sobre todo en el early stage, pues hay fondos de 10 y de 20 y de 100 y de 400, y entonces ahí es en donde se confunden las emprendedoras, porque si Jimena y yo tuviéramos un fondo de 30 millones, pues igual diríamos, no, la seed ideal es de este tamañito. Y si tuviéramos un fondo más grande, diríamos, la seed ideal es de este tamañote. Y entonces como que ahí es en donde se confunde la gente, pero al final del día necesitamos que cada apuesta que hacemos en un equipo, en donde los vemos no como un boleto, querido Miguel, sino como un equipo que queremos acompañar en las buenas y en las malas, de cero a la salida. Cada vez que hacemos esa apuesta, NFX, OrVP, Monashis, Nido, el fondo que quieras, cada vez que hacemos esa apuesta, queremos o buscamos, pretendemos que a la salida nos devuelva el fondo completo. Perfecto, listo. Entonces, VC Backable quiere decir que el cheque que me van a invertir puede devuelve retornar el fondo fondos. entero. VC Backable devuelve fondos. Perfecto. Pero, muy bien. Pero Ahora, yo creo que desde el punto de vista del emprendedor o emprendedora realmente es más sencillo. Es, oye, ¿cuánto dinero necesito? ¿Cuánto estoy dispuesta a vender de mi compañía en este stage? Idealmente que sea algo estándar. Yo siempre recomiendo ir por lo estándar. ¿Cuánto necesito? ¿Qué es estándar? Haces la regla de 3 y sales a mercado. o sea, ¿cuánto necesitas? Y lo estándar es 10 o 25%. A ver, 10 es un poco... ahí depende un poco. Ahí es donde sí que entra un poco la calidad de los partners. O sea, un partner como el VP o NFX con este approach de pues, alta convicción y alto commitment, ¿no? Alguien que te va a estar dedicando mucho tiempo va a necesitar más que un 10%, pero también, o sea, ahí tú escoges, ¿quieres a un partner comprometido o quieres hacer lo que se llama una party round y rellenar todo de cheques pequeños y quizá dar menos de tu compañía? Pues es otra opción. Entonces, pero mientras estés del 10 al 25%, yo creo que... Perfecto. Entonces básicamente, como yo lo resumiría es, yo necesito $1 millón, entonces digamos que voy a dar 25% a mi inversionista, entonces mi compañía vale 4 millones. Esa es la matemática. ¿No? Punto. Sí. Esa es la matemática Sam, y luego... y yo después... Sam está vuelto loco de las bondades y la generosidad de estos inversionistas. No lo puede creer. No, pero ¿sabes qué? Obviamente una vez no le gusta decir que las cosas son así de simples, pero realmente sí son así de simples, porque es que también lo que hay del otro lado no es nada, es una idea, es un equipo, es una convicción, no es nada más. Entonces, ¿tú cómo puedes valorar algo si no hay nada? Lo que es dificilísimo es encontrar esas 2, 3, 4, 5 que pagan el fondo. Retorna fondos. Eso es lo que es dificilísimo. Y hacer eso consistentemente. Eso es lo que es dificilísimo. Y mira, Sam tenía que invertir en cientos de empresas para lograr eso. Total. Eso podría ser el próximo Sam de Latinoamérica. No. Y en 20 años, escribir un tweet. Los VCs son una mierda. No trabajan. Vámonos a esquiar a Saint-Tropez. Sí. Pero sí, ser disciplinado es difícil. Hay otra parte en lo de las evaluaciones, y entonces es eso. ¿Cuánto necesito en 2 años? Estoy dispuesto a dar el 20%, levanto capital de qué tipo de fondo que valga ese 20%. Luego la otra parte que Ana mencionó que me parece súper importante es la de ver el mercado, y ahí CB Insights hace trimestralmente un reporte de más o menos cómo están las valuaciones globales, y como no vivimos nosotros en regiones más desarrolladas, yo también les recomiendo a los founders que cuando se reúnan con otros emprendedores les pregunten, y entonces tengan una sensibilidad de lo que está pasando específicamente en Latinoamérica y qué son las valuaciones y en qué ownership están buscando los fondos. Además de que se pueden nutrir en tener llamadas con los fondos y preguntar, oye, ¿cómo ves esto? ¿Tú cuánto es lo que quieres? ¿Qué me ofreces? Y ahí también tener esa sensibilidad. Y luego en etapas más grandes, que creo que ahí es donde muchas veces nos confundimos todos, y cuando ya hay esta adopción y estos hitos de los que hablaba Federico, pues entran más variables en el juego porque ya tienes ventas,
Y entonces luego hay muchas veces que te gusta utilizar estas ventas y utilizar un múltiplo, un famoso múltiplo, que como dijo Ana al principio de este segmento, pues es mucho más arte que ciencia. Y ahí es pues ver cuáles son tus ventas en los últimos 12 meses, cuáles son las ventas que esperas tener en los siguientes 12 meses y el poderlo multiplicar por este múltiplo mágico que ahí, y para hacerlo más rápido, yo creo que influyen mucho la variante de qué tan rápido estás creciendo y qué tanto está haciendo la solución para tus clientes, ¿no? Qué tanto están reteniendo tus clientes y qué tal le están adoptando esta solución. Y entonces, pues mientras estés en estas dos variantes en positivo, pues vas a poder tener un múltiplo mucho más alto. Y finalmente eso es lo que nosotros queremos ver, esa atracción de cómo creces y cómo solucionas. Entonces podríamos decir que en una etapa muy temprana se valora, digamos que basado en lo que yo necesito, más que todo, ¿cierto? Y el mercado. ¿Y cómo se...? Sí, pues digamos que si no hay mercado y no es interesante, simplemente no hay funding o no soy backable No, o cuando no me es refiero al interesante. mercado, me refiero en cada momento qué valoraciones se están pagando más o menos. Ah, ok, también tú dices, Sí. tipo, en sí también digamos que hay unas tendencias de ciertas valoraciones, hay unas que están muy caras, otras no tan caras, y eso va a determinar si el fondo va a tener un 10% o un 25%, y es básicamente si el sector está muy hot. Y Miguel, recuerda nada más una cosa. Nosotros hacemos inversiones y, digamos, estamos basados en los riesgos percibidos de la ejecución de un plan y de una visión. Y esos riesgos se ven afectados por distintas características de la propia startup. Por ejemplo, si el equipo es muy experimentado y ha tenido 2 startups y ha tenido una salida exitosa, entonces el riesgo de la ejecución de esa visión es menor, entonces nosotros estamos dispuestos a pagar más caro por esas startups. Si es una startup que entró a YC, el riesgo percibido de esa startup, ya que tiene el sello de YC, el network de YC, que tiene la comunidad de YC, el riesgo percibido de esa startup es menor para ejecutar su visión y por ende estamos dispuestos a pagar más. Ok, entonces voy a hacer un resumen hasta acá. ¿Listo? ¿Cuánta plata necesito? El fondo me va a pedir 25% estándar. Si el equipo es increíble, me va a pedir menos. Si el sector está muy hot, me va a pedir menos. Si estoy en YC, me va a pedir menos. No vamos a pedir menos porcentaje, vamos a pagar más caro por ese porcentaje. Sí, exacto. Digo pedir menos, pero sería la valoración va a aumentar. Sí. Es decir, que la participación del fondo va a disminuir del 25, ojalá llegue hasta el 10, con esos aceleradores. No. Tú piensas que necesitamos 15%, así para hacerlo simple. Si el equipo es muy experimentado, si está arrancando en un espacio muy caliente, nosotros vamos a poner más dinero para comprar ese mismo 15%. Lo que no se tiene que equivocar la gente es que ese 15% es parte, o 20%, es parte de la estrategia de NFX y de OLVP. O sea, ese no lo podemos variar. Lo que podemos variar eso está con cierta facilidad hiperinteresante. es el ticket. Ok, tú lo que dices es, yo tengo un target de participación y te voy a dar más plata o menos por tener esa misma participación, que es mi target y es parte de mi estrategia de fondo. Exacto. Bien. Porque tú al final prefieres gastarte, si de verdad, imagínate que esa startup es la startup ganadora del fondo. Tú prefieres pagar un poquito más y mantener ese 15% en el momento en que haces exit, ¿no? Que tener menos. O sea, tener menos a veces, o sea, por eso a veces también pasa que si no hay espacio, a veces los emprendedores o emprendedoras no entienden que, no sé, solo dejan un 5% abierto en su ronda y luego pues van a hablar con fondos como nosotros, como OLVP o NFX, y queriendo que participemos, pero es que no tiene sentido en algunos casos, por mucho que le veas muchísimo potencial a la empresa, si lo único que puedes comprar es un 5%, puede no tener sentido, porque no entramos. Al final ese número de devolver el fondo, quizá con un 5%, pues no salen las matemáticas. Claro, Entonces, simplemente seguir ese camino no te llevaría a ejecutar tu estrategia, que es básicamente tener una participación relevante en una compañía en la que tú crees para poder retornar el fondo entero. Exacto. Pero entonces, aquí en donde se vuelve se puede crear una intuición relativamente rápido como emprendedora, es
de la forma siguiente. Si yo sé que eres un fondo lead, es decir, que liderea las rondas, que toma un board sheet cuando hay un board, es el primero de la lista cuando se hacen los anuncios. Si eres un fondo lead, Monashis, NFX, AllVP, Nazca, Cometa, etc. Si eres uno de esos fondos, sabemos, yo como emprendedor sé que vas a querer 15% o 20%. Y si me dices tu ticket en una etapa particular, sé qué valoraciones estás pagando. ¿Ok? Entonces, si nuestro ticket es $2 millones para pre-seed, pues pagamos 10 millones de evaluación. Es más o menos en donde vamos a estar. Nuestras valoraciones nunca varían demasiado. No sé en tu caso, Ana, pero en el caso de LVP, nosotros pagamos más o menos lo mismo en pre-seed. Ya lo dijo Fede, 10 millones. El que llegue allá lo valoran a 10 millones. ¿Sí? Sí, yo en mi caso lo único donde quizá en mi mente adapto No un sé poco... si cometí una imprudencia, Jimena. ¿Tenemos que editar? ¿Pedimos que editen todo esto? No, Dando los secretos. Federico y yo tenemos un método nuevo que se llama margaritas. Y tiene que ver con tequila y limón y sal. Y la Más verdad comida. es que nos gusta hacer... Sí, no, esta es bebida. Y nos gusta ser súper transparentes y realmente no tan bien como que desgastar a lo emprendedor, porque él tiene que estar enfocado, creciendo, construyendo en negociaciones. Entonces, está muy bien ser tan margaritas que toda la audiencia de este famosísimo podcast lo sepa. Total, ¿no? Y el Muy podcast bien. está para esto, ¿no? El podcast está para, pues también las personas que quizá no tienen acceso o conocen a otras personas que han pasado por estos procesos y les pueden dar estos tips, pues poderlos escuchar aquí. Así es. Pero Ana, entonces en tu caso, ¿cuánto es la valoración promedio más o menos de una seed? Yo digo Bueno, que ya no metemos te de 1 a pases, 5. Miguel. ¿Cuánto? De un rango. Yo digo rangos, de 1 a 5. Yo no digo una promedio. De 1 a 5. Siguiente O sea, tú podcast, estás antes. margaritas para todos, ¿eh? O sea, Bien. las pedimos. Pero entonces, espérate, tú estás antes de Fede y Jime, pues. Y después, pueden ser las dos. Encima. Ok, esto está interesantísimo. No. Bueno, miren, voy a seguir un segundo haciendo como otra vez una recapitulación ahora de una serie A, por ejemplo. Entonces, digamos que ya O sea, vamos a una hora de serie A ahora, Miguel. No, es que yo creo que ya está claro que hay un estándar Ok. y hay unos aceleradores, ¿cierto? Venga. Estándar, aceleradores y frenadores, digámosles. Entonces, en una serie A, pues, ¿qué tengo? Ventas, ¿no? Nadie espera que sea rentable. Si estoy rentable, pues es increíble, pero seguramente me van a valorar por ventas, que es el número, digamos, que muestra el desempeño de la compañía. Entonces, ahora, un acelerador, entonces, ¿qué va a hacer el fondo? Va a buscar compañías similares en mercados públicos o cosas con las que puedan comparar a esta compañía, el modelo de negocio, para determinar un múltiplo. O sea, ¿cuántas veces multiplico las ventas de esta compañía para sacar su valoración actual? ¿Cierto? O sea, tipo, entonces vamos a poner ejemplo, un retailer. Un retailer, digamos un Walmart, puede estar valorada en 2 veces sus ventas. Pero un retailer, digamos, en Chile puede estar valorado en 1 vez sus ventas anuales. Entonces, sabemos que el múltiplo va a estar entre 1 y 2 de las ventas anuales. Pero como esto es una startup y está creciendo a toda velocidad, entonces le vamos a meter un acelerador partiendo de esa base que puede ser 1 o 2, ¿cierto? ¿Algo de ese estilo? ¿Estamos de acuerdo? Yo te diría que a medida que va avanzando la startup en los distintos hitos, preproducto, producto, product market fit, escalamiento, a medida que van avanzando en los hitos y se va acercando a la salida a los mercados públicos, se va acercando más a una valoración más científica, se van cambiando los énfasis del método de evaluación. Entonces, si bien en super early stage el método de evaluación es esta mate de primaria, es la estrategia del fondo, es más... estrategia del fondo, es esta mate de primaria, es este mercado que existe, es esta dilución, etcétera. Es este presupuesto que tienes para poder probar tus hipótesis y llegar a un product market fit. Esa lógica sigue en la serie A. Es decir, en la serie A también hay un mercado, también hay un target de ownership, también hay un presupuesto de cuánto dinero te tienes que gastar. O sea, ya sigue la misma lógica que hablamos en semilla, pero se agrega una dimensión adicional que es la que tú presentas.
que es decir, ya tengo un poquito de métricas financieras con las que puedo enriquecer mi análisis, que pueden ser múltiplos, que pueden ser distintas métricas, por ejemplo, costo por usuario, cuánto está pagando el mercado cada usuario de Nubank. Y entonces eso te da una idea. En fin, hay distintas formas. Y los énfasis van a ir cambiando. Y entonces ya en la serie B sigue habiendo la lógica de ownership y la lógica de mate de primaria y de presupuesto, pero cada vez es más importante el análisis financiero, los comparables, etc. Y entonces, y en ese sentido, empezaríamos con ventas, que sería lo más básico, y terminaríamos en unas series más adelante en rentabilidades. O sea, Va a depender mucho del tipo de empresa. Va a depender mucho de la tolerancia al riesgo de cada inversionista. Va a depender mucho de su experiencia. En fin, Claro, pero a lo que voy es, imagínate la última serie antes del IPO de Nubank. ¿Lo valoraban por ventas o lo valoraban por EBITDA? O potencial EBITDA. Sí, por free cash flow, ¿no? Lo que es entonces lo que podemos decir es que entre más cerca, o sea, entre más joven la compañía, es más importante las ventas, y a medida que avanza la compañía y madura la compañía, es más importante estos indicadores de rentabilidad. Sí. Para hacer la valoración base. Pero siempre hay un acelerador, y siempre hay aceleradores y cosas que frenan. Pero siempre hay estrategia, es decir, siempre está cuánto quiere el fondo de ownership, cuáles son sus tickets, y lo que comienza a suceder en serie A, B y adelante es que los rangos de los tickets se vuelven mucho más amplios. Y entonces se pueden hacer series A modestas de 3, 5 millones, o se pueden hacer series A un poquito más generosas de 20 millones, y siempre se guarda una relación entre el presupuesto para alcanzar los siguientes hitos, y se toma en cuenta, desde luego, la dilución o el ownership, la dilución que puede tolerar el equipo emprendedor y el ownership que necesita el fondo. Y entonces existe esa tensión, que finalmente no es una tensión porque nos encontramos a medio camino, entre la dilución que tolera el equipo, ¿ok? Y el ownership que requiere el VC. Y es ese balance que se va a crear. Sabes que me gusta mucho lo que dijimos ahorita, y es en etapas tempranas lo más importante es la estrategia del fondo. Fíjate, un gran ejemplo es Y Combinator. Ellos dicen, a mí no me importa tú qué haces, si tú pasas, yo te doy tanta plata y me quedo con el 7% de tu compañía, punto. No me importa nada más. No. Exacto. Esas no son margaritas, eso es mezcal directo. Sí. Ahora, les tengo unos datos, ¿listo? De Latinoamérica. En 2023, el ticket promedio en ronda pre-seed y seed fue $4.6 millones. Estoy viendo solo fintechs, pues porque es digamos que la categoría como más movida de Latinoamérica y es donde más datos hay. Pero una fintech que salió a levantar, o sea, fueron 58 rondas en lo que da 2023, y el promedio de ticket o sea, ese primer cheque, pre-seed o seed, 4.6 millones. En 2023, el de Serie A ha estado bajísimo, 7.3 millones. Viene cayendo rápidamente. El año pasado era de $23 millones el ticket promedio de una Serie A en Latinoamérica para una fintech. Una Serie B, este año 35 millones, el año pasado 45 millones, y una Serie C, este año no ha habido, el año pasado fue en promedio de $63 millones. Entonces tenemos algo así como, algo así, lo normal sería entre 3 y 4 millones de dólares, 3 y 4.5 millones de dólares es lo estándar en pre-seed y seed, lo que se ha visto en Latinoamérica. Sería más o menos por 20 millones, con una excepción que este año bajó mucho. Series B entre 30 y 45 millones es lo normal, y Series C más o menos en $60 millones. Eso para darle un poquito de ponerle números a esta conversación. Y estos benchmarks o estas medias son las que los emprendedores y emprendedoras tienen que también mirar, ¿no? Y consultar después de hacer ese cálculo, esa matemática básica, para ver si más o menos se alinean con los números que ellos están viendo y buscando. Porque si sales al mercado con algo
muy por arriba de la media o muy por abajo, pues no es una buena situación. Pero ustedes ven esto alto, por ejemplo, en seed, ese número que di de 3 a 4.5 millones en seed, ¿es alto? ¿Lo ven normal? ¿Por qué se los pregunto? Porque obviamente muchas veces hay unos outliers enormes que mueven todos los números y la idea es obviamente dar una idea al emprendedor general, no A al ver, outlier. déjame tratar de contestar indirectamente dando un comentario. Se siente alto. Yo creo que hay un poco de lag, es decir, hay un retraso en lo que se va reportando, de lo que se va cerrando. Se siente un poquito más alto. No sé qué opine Ana, pero de lo que vemos Jimena y yo se siente más alto. Lo que es cierto es que, y esto es muy importante y lo hemos hablado en otros episodios, ha cambiado un poco el foco de los equipos emprendedores en no maximizar el dinero que pueden levantar, no maximizar las valoraciones a las que pueden levantar, sino estar mucho más enfocados en los fundamentales. Y eso es francamente lo que nos gusta mucho y nos emociona mucho del pipeline que estamos teniendo hoy, es que vemos a equipos mucho más alineados con sus inversionistas y equipos mucho más alineados con la realidad. Y también tiene que ver con que pareciera que para construir empresas grandes con los enormes avances en tecnología, pues quizás ya no se necesita tanta gente. Y entonces estamos regresando a un periodo bien emocionante en donde es la creatividad, es el talento técnico, es el hacer más con menos que se va a premiar. Y al final todos los excesos de 2020 y 2021 pues quedan atrás y francamente qué bien. Entonces yo te diría, Miguel, que para mí los pre-seeds y seeds deben de estar entre 1 y 4 quizás. Probablemente en AI haya cosas más grandes, pero probablemente entre 1 y 4 o 1 y 5, que es lo que mencionaba Ana. Y esos rangos están bien. Y francamente yo lo que les sugiero a todos los equipos allá afuera es optimicen por el mejor partner posible. Optimicen por poder subir a su board a emprendedoras chingonas como Ana y Jimena y otros increíbles VCs que están allá afuera. Eso es lo que yo optimizaría, tomando en cuenta que Ana y Jimena pues ponen unos chequesotes y que tampoco piden tanto. Entonces, yo creo que estamos en un bonito equilibrio, viendo cosas que por lo menos a mí me llenan de entusiasmo y de esperanza. Buen mensaje. Pero bueno, les tengo unas preguntas rápidas, ¿listo? Para no quedarnos mucho tiempo en cosas. ¿Qué opinan del equity para advisors? Todos esos equipos de gente que está empezando, que se les acerca gente a ayudarlos y les piden equity. ¿Algún mensaje para los emprendedores? ¿Qué opinan de eso? Yo sería súper celosa con mi cap table, lo más posible. Entonces pensaría, me gusta el modelo de no solo pedirle, no solo hacerlo tu advisor, sino hacerlo tu inversionista. Entonces no solo te da consejo, sino que te da dinero en vez de que le tengas que dar el equity solito. Entonces pensaría más en un esquema así con alguien cercano a con un advisor. Y sobre todo, o por lo menos pasó en mi experiencia, en que como va creciendo tu startup, pues vas necesitando ayuda en diferentes frentes y va evolucionando. Y entonces de repente como que haber dado algún porcentaje a alguien que a lo mejor ya no es la persona que más valor te otorga, a mí se me hace que ensucia un poco tu cap table. Entonces mi consejo sería que sean súper celosos con a quienes tienen y les dan un porcentaje. Y yo añadiría algo que es, bueno, de nuevo recomendaría irme por el estándar. Entonces, siempre que me hacen esta pregunta, hay una página web de esta organización que se llama Founder Institute. Si pones Fast Agreement, te detalla un poco cuáles son los estándares, que varían un poco, el porcentaje varía un poco dependiendo de el stage de la compañía y la dedicación y el valor que aporta ese advisor. Esto sería una cosa, irme por lo estándar. Y lo segundo, súper importante, es que del mismo modo que siempre recomendamos vesting, ¿no? Con los equipos de fundadores, con los empleados y demás, también súper importante poner vesting con los advisors. Es decir, no dar el equity todo de una, sino a medida que va pasando el tiempo y van mostrando su valor. Exacto. O sea, al final pues pueden ser 4 años de vesting. O sea, tú te comprometes a un porcentaje, pero es a lo largo de un periodo de tiempo para tener siempre la opción de, si esa relación de advisory no funciona, romperla y no haber dado ese porcentaje a alguien que realmente no está aportando lo que esperabas. ¿Qué porcentaje les parece loco darle a un advisor? Que lo ven y dicen,
¿Qué mierda hiciste? Yo creo que siempre tiene que ser como por debajo del... Si miran esta página, por debajo del 1% es lo estándar. Perfecto. Bueno, les tengo otra pregunta. Pool de opciones para empleados. ¿Qué aconsejan? ¿Qué porcentaje lo aconsejan, lo recomiendan? ¿Y qué porcentaje más o menos o qué rango de porcentaje recomiendan tener de pool para empleados? A ver, la respuesta es, para nosotros es una gran práctica la de subir al éxito de un proyecto emprendedor a todo el equipo. Y lo platicábamos la última vez con Dani cuando fue la salida, cuando vendimos a Uber, el ver que todo el equipo se veía recompensado por su esfuerzo es algo increíble. Y yo creo que es algo que se entiende cada vez mejor en Latinoamérica, que se hace cada vez más y es, como dice Ana, una de esas prácticas estándar que funciona. ¿Qué porcentaje? Depende de la etapa. Es algo que yo veo que los founders se estresan un poquito con eso y no creo que deberían de estresarse tanto. En etapas muy tempranas, ese stock se piensa más para atraer talento, quizás ese talento estratégico clave que se suma para complementar a los founders. En general, ahí es en donde yo veo que hace mucho sentido aplicar el 5% que se reserva, el 10% que se reserva. Y después, en cada una de las etapas, hay una oportunidad cada vez que se hace una ronda de financiamiento, cada vez que entra un nuevo inversionista, cada vez que se le pone un precio nuevo a la empresa, es una oportunidad para revisar el plan de opciones y funciona muy bien. Hay, insisto, muchas oportunidades. Yo creo que hay que partir con una filosofía clara. Este balance entre lo que decía Jimena de cuidar mucho el ownership y el control de los fundadores, pero al mismo tiempo entender que se tiene que pagar por el mejor talento posible y se tiene que subir a todo el equipo al éxito de la compañía. Ok, entonces entre 5 y 10% es la respuesta de Fede. Y yo añadiría algo que creo que es algo más necesario en Latinoamérica que en Estados Unidos, quizá, donde en Estados Unidos, o al menos en la Bay Area, los empleados están muy familiarizados con este tema de las stock options y es algo que buscan activamente, ¿no? Las personas que se unen a startups en parte saben que están, pues quizá a nivel de salario cobrando menos, pero a cambio de tener exposición a ese upside brutal que puede ser, o sea, que puede llegar a pasar si la compañía a la que se han unido va muy bien. Creo que en Latinoamérica los founders necesitan hacer un poco más de educación en sus equipos para realmente explicarles cuál es el valor de estos stocks. Y bueno, idealmente, pues a medida que hayan más exits, como las de Corner Shop, como empresas que hayan hecho un buen trabajo alineando estos incentivos, pues se va a entender más ese valor y también una vez se entienda más ese valor, también va a ser una herramienta para los founders poder manejar mejor su plata. Porque al final, si los empleados le ponen valor a esas stock options, pues quizá puedes gastarte menos dinero en sueldos y pues el dinero llega más lejos. Pero ¿Cuánto te parece proceso normal ver en las rondas en esos pools de stock options? 10% es lo que suelo ver. Okay. 5 a 10, como decía Fede, me parece estándar. Estándar es la palabra del día en este podcast. Sí. No damos takes, solo vamos a lo estándar. Es que yo lo de estándar, de verdad, como lo digo, lo repito mucho porque creo que un emprendedor o emprendedora tiene tantos problemas a resolver que a veces veo a estos founders como reinventando la rueda en cosas que digo, no, aquí no es donde tienes que ponerte creativo. Aquí se hace lo que, ¿sabes? Lo más común. Lo que yo digo. Y reservas la energía creativa no lo que yo, no, obviamente lo que yo digo, pero digo, reservar un poco, no puedes como estar resolviendo tantos problemas a la vez. Entonces, donde haya como best practices y cosas estándares, ir por lo estándar es lo mejor y luego pues dedicarte a ser creativo en tu negocio, ¿no? No entraste a YC. Vieron un equipo, no entró a YC. Todo el mundo trata de entrar a YC, o la mayoría de la gente. No entró, pero hay no sé cuántas otras aceleradoras. 1000. ¿Recomiendan a la gente entrar a alguna de esas otras 1000 aceleradoras? ¿O creen que en esa etapa hace mucho sentido YC, pero si no es YC es mejor irse directo? ¿Qué opinan? ¿Tienen algún take sobre aceleradoras?
Así sea estándar el take. Depende también de qué tan maduro emprendedor seas, ¿no? Si este no es tu primer emprendimiento, pues a lo mejor ya tienes más conocimiento. Si te sientes muy alejado del mundo emprendedor, pues quizá pueda tener mucho más valor para ti. O sea, tú dices, si lo quieres usar para ir a aprender, a tomar skills, aprender skills que no tienes, recomendado. Si ya tienes los skills, evítalo. Exacto. Sí, y agregaría a lo que dice Jimena, hay un tema de credenciales, que es francamente lo que ha aportado YC de forma extraordinaria a nuestra región. Y es, si no tienes no estudiaste en una universidad muy reconocida, no lanzaste Uber en Chile y escalaste, si no tienes esas credenciales que muchas veces buscamos, sumar a YC en tu cap table, yo creo que puede ser buena idea. Nosotros tenemos muchas coinversiones con YC y la verdad que nos ha ido muy bien con ellas. Y entonces somos muy pacientes, muy selectivos, escogemos muy bien a los equipos, pero en general nos ha ido muy bien con YC. Y bueno, vemos méritos, Miguel, en distintas aceleradoras. Vemos méritos en Latitude, vemos méritos en Platanus, vemos méritos en 500, o sea, yo creo que dependiendo del equipo, de sus prioridades, hay distintas organizaciones que hacen un muy buen trabajo. Y entonces no hay una regla, no hay un estándar, depende. Ok, depende. ¿Qué es mejor? ¿Levantar capital de founders que tengan buen nombre o de una o de la centésima aceleradora? O más bien, o de una aceleradora que no sea YC. ¿Cuál te da mejor nombre? A ver, yo creo que levantar de ángeles, la ventaja que tienes que es menos dilutorio en general. Para mí, y esto no va a ser estándar, el fenómeno de ¿qué dijiste? ¿Ángeles famosos? ¿Algo así dijiste? No. Emprendedores famosos. Con buen nombre. Buen nombre. Eso es un poco un fenómeno 2020-2021 con toda franqueza, que rápidamente perdió de su atractivo, la verdad. Porque los founders al final no tienen tanto tiempo porque están operando su negocio. Los founders al final pues no son inversionistas profesionales, claramente. Y entonces ese signaling es un poco como el signaling del rapero que subiste a tu ronda, ¿no? O del deportista famoso que apareció en el post de TechCrunch. Fue divertido en su tiempo, poco valor, francamente. A menos de que Maluma sea el que te tuitea y te hace publicidad, pero si es nada más para tener a Memo Ochoa en el cap table sin que haga nada, es absolutamente irrelevante. Entonces podríamos decir que toca seleccionar. Y nada contra Memo Ochoa, que es un portero extraordinario. Dígame. Entonces el resumen es cuidar muchísimo el cap table, sea para inversores, aceleradoras, advisors, y solo utilizarlos, sea inversionista, advisor o aceleradora, si trae algo a la mesa, algo de lo que cada compañía específicamente, cada founder se pueda beneficiar, ¿no? Existen todas las recetas y combinaciones, lo importante es que les funcione, teniendo en cuenta que lo importante es cuidar el cap table. Con esto terminamos, espero que haya sido valioso para todos este tema de valoraciones y de dinámicas de levantamiento de capital. Con ustedes, una vez más, nos despedimos y en 2 semanas nos volvemos a ver, ojalá con mucho mejor contenido. Con Dani, saludos a Dani. Saludos a Dani. Espero que haya llenado tantito sus zapatos. Claro que sí. Es que ya eres, ya Jiménez es exacto, es titular. Bueno, muchas gracias a todos. Abrazo, hasta la próxima. Chao.